Es la fotografía, lo que está pasando en los diferentes activos, las reacciones del mundo entero a esta guerra que ha iniciado Estados Unidos. Juan Ignacio Crespo es estadístico del Estado y analista financiero. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Desde la óptica de la economía, de la macro, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, yo creo que, como estamos viendo esta mañana en los mercados, el bombardeo de Estados Unidos a Irán no está teniendo una repercusión especialmente importante, la está teniendo en el precio del petróleo. El precio del petróleo en lo que va de año, aunque parece increíble, solo ha subido un 1%, el precio del petróleo Brent. ¿Por qué? Pues porque entre el 1 de enero y el 7 de mayo el precio del petróleo estuvo cayendo, cayó de 75 a $60, ¿no? Con lo cual, a pesar de toda esta subida que llevamos acumulada desde que se inició la guerra abierta entre Irán e Israel, y sobre todo después de lo que ha ocurrido en el fin de semana, pues el precio del petróleo lo único que ha hecho es recuperar lo que había perdido en los primeros 4 meses del año. Es decir, no es una situación en la que yo vea que hay un problema grave de fondo, aunque una situación como esta, sobre todo si se cerrara el estrecho de Hormuz, podría tener una repercusión importante en el precio. Pero es muy curioso porque ya en el primer año de gobierno de Donald Trump, de su primer mandato como presidente, el precio del petróleo en ese 2017 hizo exactamente lo mismo, caer un 20% en los primeros meses del año y luego subir un 56%. Estamos ahora mismo en esa subida comparable que podría llegar hasta el 56% desde mínimos, y por lo tanto llevar el precio del Brent pues a niveles de 90-96 dólares por barril. Eso en el terreno específico del precio del petróleo. Mundialmente todos sabemos que las economías están aguantando por ahora bastante bien el ir y venir de los aranceles de Trump y el desconcierto brutal que todo eso ha provocado. Y por lo tanto, no creo que esto tampoco vaya a tener un impacto importante. Volviendo otra vez a la comparación con 2017 y esas subidas en el segundo semestre tan enormes de precio. Ya digo que hasta finales de año subió como un 45% y luego continuó ese proceso alcista en los primeros meses de 2018 hasta llegar a un total de una subida de un 56%. Eso no provocó ningún impacto en la inflación norteamericana extraordinario. Claro, ahí va a ser clave la inflación. Inflación en Estados Unidos, inflación en el resto del mundo y las derivadas. Efecto en el crecimiento y efecto en la hoja de ruta de los bancos centrales que, sobre todo, en buena parte del mundo habían empezado con relajación monetaria. ¿Dónde nos puede llevar esto desde el punto de vista macro? Bueno, a mí me gusta siempre la comparación con ese primer periodo, ese primer mandato presidencial de Donald Trump, en el que ya era el Donald Trump que conocemos ahora, en el que hubo aranceles en el año 2018 y el peor momento de la inflación llegó al 2,9% en julio del año 2018, a pesar de esa subida de precios que todavía, por ahora, es muy inferior a la que se produjo entonces. El único interrogante de peso de verdad es cómo de alteradas han quedado las rutas comerciales, las rutas de distribución, o como suelen decir los economistas, la cadena de oferta, por ese par de meses ahí donde hay un hueco, digamos marzo, abril, en el que Trump irrumpe con aranceles que son desproporcionados, y en el que en China, por ejemplo, pues a lo largo del mes de abril salen barcos con contenedores un 20%, en cantidad de un 20% inferior a lo que era habitual en meses de abril, ¿no? Esa es la única incógnita, mucho más que el precio del petróleo. Tenemos en la cabeza, digamos, la idea de los años 70-80 de que una subida del precio del petróleo muy rápida provoca recesiones. No ha sido así después de los años 80 y no creo que vaya a ser así en este momento, solo por el precio del petróleo. Pues me quedo con ese mensaje. Recesión, no cree que esto nos lleve a una recesión
a nivel global. Juan Ignacio Crespo, estadístico del Estado y analista financiero, muchísimas gracias por esta última hora y ese análisis y a por el lunes. Un abrazo. Gracias, buenos días. Gracias, un placer. 7:44, 16 minutos y llegamos a las 8 aquí en Radio Intereconomía.